cuello es una estructura de forma cilíndrica y para fines prácticos vamos a dividirlo en un triángulo anterior y un triángulo posterior. Los límites de estos triángulos, pues algunos ya, pues todos los conocemos. El límite superior va a ser la mandíbula, el límite posterior de ese cuadrilátero inicial va a ser el músculo trapecio, el límite inferior es la clavícula y hacia adelante la línea media. De un lado y otro hay una unión de los músculos que queda libre, esa es nuestra línea media. Y tenemos un músculo importante que va a ser el que va a partir a este cuadro que se forma en el cuello, a la mitad, que va a ser este músculo que vemos acá, que va a ser el esternocleidomastoideo. Entonces tenemos al esternocleidomastoideo. Esos son los límites de los triángulos que tenemos en el cuello. Entonces, este va a ser triángulo anterior, este va a ser triángulo posterior. Trapecio, mandíbula, clavícula, línea media, esternocleidomastoideo. Esos son nuestros límites y son los que siempre vamos a ver. Este va a ser nuestro cuadro anterior, este va a ser nuestro cuadro posterior. Y hay un músculo que siempre va a aparecer, este músculo que tenemos acá, que es el músculo omoioideo. El omoioideo va a ser importante porque va a atravesar a ambos triángulos y como vamos a ver en la división del triángulo anterior, va a dividir a este triángulo en subtriángulos. O sea, dentro de cada triángulo vamos a tener otros. Lo importante va a ser los contenidos. Por supuesto, algunos son más importantes que otros. Entonces, en el triángulo anterior vamos a tener límite posterior, ¿cuál sería? Esternocleidomastoideo. Límite superior y límite medial, línea media. Okay. Dentro de este triángulo, que estamos hablando solo del triángulo anterior, vamos a encontrar al triángulo digástrico, al triángulo submentoniano, al triángulo muscular y al triángulo carotídeo. Y dentro de esos triángulos vamos a encontrar otros más, pero vamos a ir viéndolos despacio. Primero vamos a ver a este, que es el triángulo digástrico. Como su nombre lo indica, va a ser porque está delimitado por el vientre anterior y el vientre posterior del músculo digástrico. Por eso se va a llamar triángulo digástrico. Abajo tenemos el triángulo mentoniano. En el vértice de ese triángulo, al triángulo muscular, y el resto, todo lo que teníamos acá, va a ser nuestro triángulo carotídeo. Entonces, dentro de ese triángulo anterior, tenemos al triángulo digástrico, mentoniano, muscular y triángulo carotídeo. ¿Okay? El triángulo digástrico, o también llamado triángulo submaxilar, va a tener como límites al vientre anterior del músculo digástrico, al vientre posterior del músculo digástrico. ¿Ustedes se recuerdan? Este vientre posterior venía de mastoides al tendón interdigástrico, al tendón que estaba pegadito al dioides, y de la ranura de la mandíbula al mismo tendón. Entonces estos son vientre anterior, vientre posterior del músculo digástrico, y su límite superior, la mandíbula. ¿Sí? La mandíbula. El piso, o sea, la parte de adentro, el piso de ese triángulo, va a estar formado por el músculo midoioideo, por el músculo midoioideo hipoglóso, se puede más, es parte de lo que pasa dentro del triángulo. Entonces tenemos el primer triángulo, digástrico. Límites, vientre anterior, posterior digástrico y mandíbula. Piso, músculo midoioideo. Y el contenido que vamos a encontrar a este nivel. Vamos
vamos a encontrar a la glándula submaxilar, una de las glándulas animales, vamos a encontrar a la vena y a la arteria facial y al nervio hipogloso. Entonces el contenido es importante: vena y arteria facial, nervio hipogloso y glándula submaxilar. Eso es viendo así un esquema, ¿verdad? Es más fácil, creo yo, aprenderlo como un esquema que aprenderlo con las imágenes de músculos del libro, pero también lo podemos simplificar. Estos son los músculos del cuello: trapecio, esternocleido, mandíbula, clavícula. Borde posterior del esternocleido con el trapecio y la clavícula, triángulo posterior, ¿verdad? Borde anterior del esternocleido mastoideo, mandíbula, línea media, triángulo anterior. Este sería nuestro primer triángulo, el triángulo digástrico. Vientre posterior del digástrico, el tendón, vientre anterior del digástrico, mandíbula. Este sería el triángulo del que estamos hablando. Este es nuestro triángulo digástrico. El piso de ese triángulo era el músculo miloideo. Mencionaba ahí hipogloso. Es que se me fue porque esa es parte del contenido. O sea, sí pasa acá. Lo que pasa es que lo vamos a encontrar dentro del triángulo. Por ahí se me fue. Porque era piso, era. No, solo el músculo. ¿Ok? Vale. Entonces, contenido: glándula submaxilar, vena, arteria facial, nervio hipogloso. Importante para poder encontrar a esas estructuras. Acá tenemos dentro del triángulo a lo que sería nuestra glándula submaxilar, a nuestro nervio hipogloso. Esta es la vena facial, la arteria. Viene de acá, de la carótida externa, se mete entre el triángulo por atrás de la glándula y se hace anterior, porque pasa encima de la mandíbula, esta que vemos acá, y nuestra arteria facial. No quería pasar mejor. Dentro del triángulo digástrico, vamos a encontrar otro triángulo pequeño, que se llama el triángulo de Pígoro. Triángulo de Pígoro. El triángulo de Pígoro va a estar delimitado por el vientre posterior de este músculo, que se llama miloioideo. Y en la clase anterior mencionábamos que el miloioideo, su borde posterior era libre, o sea que no tiene nada pegado. El vientre posterior del miloioideo, nervio hipogloso de color amarillo, y el tendón intermedio del digástrico forman otro triángulo, que es el triángulo de Pígoro. Dentro del triángulo de Pígoro, lo que encontramos es a la arteria lingual. Que también es rama de la carótida externa. Entonces, triángulo de Pígoro, borde posterior del miloioideo, nervio hipogloso, tendón intermedio del digástrico. Contenido: arteria lingual. El otro triángulo se llama triángulo submentoniano. El triángulo submentoniano va a tener como límites al vientre anterior del digástrico, al yoides, entonces este que viene acá es el digástrico, este que viene acá es el digástrico, el derecho e izquierdo. Ustedes se dan cuenta, los dos vienen de su tendón reflejo hacia la mandíbula. Entonces los límites del triángulo submentoniano van a ser vientre anterior del digástrico del derecho, vientre anterior del digástrico izquierdo y el hueso yoides. Y el piso
el músculo miloioideo. Músculo miloioideo. Entonces, vientres anteriores, podríamos decirlo así en plural, del digástrico, huesoyoides. Y piso, músculo miloioideo. Ese se llama triángulo submentoniano. Triángulo submentoniano. Dentro del triángulo submentoniano, pues vamos a encontrar a las venas submentonianas. Ese no tiene tantas estructuras importantes. O sea, en este triángulo así en general no hay tanta estructura que sea importante. Triángulo submentoniano. El triángulo carotidio va a tener como límites al vientre posterior del digástrico, al esternocleidomastoideo, el borde anterior del esternocleidomastoideo, y al músculo homoioideo. ¿Se acuerdan que cuando dibujamos el triángulo anterior y el posterior, el homoioideo atravesaba los dos triángulos? ¿Sí? Homoioideo, esternocleidomastoideo y vientre posterior del digástrico van a delimitar a este triángulo que se llama triángulo carotidio. El piso del triángulo carotidio está formado por el músculo constrictor de la faringe, constrictor inferior y medio de la faringe. De los músculos constrictores inferiores y medios de la faringe son el piso del triángulo carotidio. Entonces acá tenemos esternocleidomastoideo, vientre posterior y el que atraviesa. Este triangulito es importante, el triángulo carotidio, pero es importante por su contenido. Ese sí es de mucha utilidad. ¿Qué contiene? Pues va a contener a la carótida común. Acá sería a este nivel, por detrás de la vena yugular interna. Va a contener a la yugular interna, al seno carotidio, que es el lugar donde la carótida primitiva se bifurca en dos y nos va a dar una carótida externa que viene acá y una carótida interna que se mete al cráneo. Va a tener también al 10º par craneal, al 9º, y al 10º, 11 y 12 par craneal, quiere decir vago, glosofaringeo, espinal. Vamos a encontrar el interior, a la faringe, a la laringe y al tiroides. No puedo ponerlo, no sé cómo, porque es presentación de la que tenía guardada en Drive. Bueno, entonces, triángulo carotidio, vientre anterior del esternocleidomastoideo, vientre superior del homoioideo y vientre posterior del digástrico. Contenido hasta ahorita: carótida primitiva, o sea, carótida común, seno carotidio, donde se bifurca la carótida, carótida interna, carótida externa, vena yugular interna, que va pegadita a la carótida, va por delante de la carótida, nervio vago, nervio glosofaringeo, nervio espinal, contiene a la faringe, a la laringe y al tiroides. Y aquí dentro de este triángulo carotidio vamos a tener otros triangulitos. Vamos a tener a este, que es el triángulo de Beclar, que tiene como límites el borde posterior de este músculo que atravesaba, que era el músculo iliogloso. Va a tener al hueso yoides y al vientre posterior del digástrico. Dentro de este triángulo de Beclar vamos a tener a la arteria lingual y al nervio hipogloso. O sea, es parte del recorrido del nervio hipogloso. Bueno, ya lo habíamos visto en el triángulo digástrico. Pero más importante que este triángulo de Beclar, vamos a tener al triángulo de
El triángulo del Faradeo básicamente es esto que ustedes ven acá. Va a tener como límites a esta vena que tenemos acá, que va a ser la vena yugular interna. Vena yugular interna. Este tronco venoso que viene hacia la vena yugular interna se llama tronco tirolinguofacial. El tronco tirolinguofacial, y este que viene acá, el nervio hipoglósico. Entonces el triángulo de Faradeo está delimitado por la vena yugular interna, tronco tirolinguofacial y nervio hipoglósico. ¿Por qué es importante? Porque dentro de este triángulo, aquí adentro, está la bifurcación de la carótida interna, el seno carotídeo. En el seno carotídeo tenemos varios receptores. Tenemos varios receptores de hipoxia, que son de parte del sistema nervioso simpático y parasimpático, y que controlan lo tenso o lo flojo que puede estar una arteria para controlar la presión arterial. Aparte de eso, tenemos a la carótida interna, donde la carótida interna viene acá, y la externa. ¿Cómo podemos diferenciar la carótida interna de la carótida externa? Y esa es una pregunta de examen, siempre se hace y nunca la contesta. La carótida interna no da ni una sola rama en todo su trayecto del cuello, desde que se forma hasta que penetra en el hueso temporal, no da ni una sola rama colateral. Su primera rama la da al penetrar al cráneo, que va a ser la arteria oftálmica. Mientras la carótida externa sí da varias ramas. La tiroidea inferior, que sería esta, la lingual, la facial, y ahí se va para arriba todas sus colaterales. Entonces la carótida externa sí da ramas colaterales en el cuello. La externa no da ni una. Entonces el triángulo de Faradeo nos sirve para localizar a la bifurcación, ¿sí? Una pregunta, ¿quién sí daba y quién no daba ramas colaterales? La carótida interna no da, la externa sí da colaterales. O sea, la carótida interna se encarga de irrigar todo lo que está dentro del cráneo, el cerebro básicamente. Y la carótida externa irriga todo lo que está afuera, todos los músculos de la expresión facial, la lengua, todo lo que forma la cara, ¿verdad? Eso sí la da la carótida externa. De ahí tenemos al otro triangulito, que era nuestro triángulo muscular. El triángulo muscular va a tener como límites a la línea media, al homoioideo y al esternocleidomastoideo. Este triangulito que tenemos acá va a ser nuestro triángulo muscular. Entonces ya vimos los triángulos del cuello, triángulo anterior, y todos los subtriángulos, ¿verdad? Que son varios. Dentro del digástrico hay triángulos, dentro del triángulo carotídeo hay triángulos. Solamente el mentoniano y el muscular no tienen otro triángulo que sea importante dentro de ellos. Ahora, si hablamos del triángulo posterior del cuello, dijimos que tenía como límites trapecio. ¿Qué otro? Clavícula y esternocleidomastoideo, ¿verdad? Entonces nuestro triángulo posterior, esternocleidomastoideo, siempre va a aparecer el homoioideo que atraviesa los dos, la clavícula y el trapecio. Entonces ese triángulo posterior se va a dividir en dos. Un triángulo que va a ser el más grande, que se va a llamar triángulo occipital, y un triángulo más pequeño que se va a llamar triángulo clavicular. Entonces el triángulo posterior, gracias al homoioideo, lo vamos a dividir en dos triángulos.
Este es nuestro triángulo posterior. Clavícula, trapecio, esternocleido. Homoioideo, que viene acá. Triángulo clavicular, triángulo occipital. ¿Sí? Estos son los triángulos. Y el anterior, ¿verdad? El anterior que teníamos al triángulo carotídeo, ligástrico, submentoniano y el muscular. En el triángulo posterior, o triángulo occipital, entonces va a tener como límite al borde posterior del esternocleidomastoideo, al trapecio y el borde superior del homoioideo. Dentro del triángulo posterior, vamos a ver qué pasa el onceavo macranial, o sea, nervio espinal, la arteria occipital, el nervio mastoideo y vamos a tener cadenas de nodos linfáticos. En el triángulo clavicular o supraclavicular, que tenía como límites la clavícula al borde inferior del homoioideo y al esternocleidomastoideo, va a contener en su interior, o sea, va a pasar en el fondo de él, el músculo escaleno anterior que terminaba en el tubérculo del isma, ¿se acuerdan? Ramos del plexo braquial, porque por atrás, entre el escaleno anterior y el medio, se formaba un triángulo que se llamaba triángulo intercostoescalénico, y ahí salen los troncos del plexo braquial. Vamos a tener, aquí atrásito en este triangulito, a la arteria y a la vena subclavia. La subclavia viene acá, tiene una región infraclavicular. Aquí cabal a este nivel de triángulo tiene una región supraclavicular y después se vuelve posterior y ya se va a convertir en axilar cuando llega al brazo. Pero acá en este pedacito podemos encontrar a la arteria subclavia. Entonces el triángulo posterior del cuello es más sencillo. No tiene tantos subtriángulos, pero sí tiene algunas estructuras que van a ser importantes. Muy bien. Preguntas de los triángulos del cuello. No hay preguntas de los triángulos del cuello. Vamos a ver. ¿Cuál? ¿Qué cosa? No, ¿José? Sí. Solo. El trabajo eran los músculos de la nuca, ¿verdad? Ok. ¿Quién es el? A explicarme los músculos de la nuca, porque hicieron el trabajo. Los músculos de la región posterior del cuello, ¿verdad? Bueno, los músculos de la región posterior del cuello los dividimos en planos, ¿verdad? Tenemos un plano profundo. ¿Y quiénes lo formaban? Los rectos y los oblicuos, ¿verdad? Esos son los primeros que vamos a mencionar. Y son los músculos recto mayor y menor de la cabeza. De ahí tenemos el plano de los complexos. El complexo mayor y complexo menor. De ahí tenemos el plano
de los esplenios, tenemos el esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello. El libro dice esplenio capitis y el otro dice esplenio, no me acordaba de cuello, no me acuerdo del otro nombre, pero dice esplenio capitis. Y el más superficial, que va a ser nuestro músculo trapecio. Entonces, en el plano profundo, dijimos que vamos a tener 3 músculos, ¿verdad? Bueno, 4, rectos y oblicuos. Si ustedes se recuerdan, en el occipital, ¿cómo se llamaba esto? Protuberancia occipital externa, ¿verdad? Ahora, aquí vamos a tener a las líneas nucales superiores, líneas nucales inferiores, y esto que estaba acá era el intersticio. ¿Sí? Bueno. ¿De dónde a dónde va el músculo? Recto menor. ¿De dónde? El tubérculo posterior de C1. Y se inserta en la línea isquiotibial. Entonces, si recordamos los nombres de las vértebras, atlas, axis, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T1, T2, T3, T4, hasta 12, ¿verdad? Bueno, entonces, de las apófisis espinosas del atlas, la apófisis espinosa del atlas, al borde interno de las líneas nucales inferiores, vamos a tener al recto menor de la cabeza. Recto menor de la cabeza. El recto mayor de la cabeza va de la apófisis espinosa del axis. Ay, perdón, ya me pasé porque me metí al ¿cómo se llama? Al intersticio. Dice en la línea nucal. Vamos a dibujar la línea nucal aquí. Ustedes dicen que sí estaba ahí. A la parte media de la línea nucal inferior. Recto menor, recto mayor. Ok. Ahí tenemos a los músculos oblicuos. El músculo oblicuo mayor va de la apófisis espinosa del axis a la apófisis transversa del atlas. Este se llama oblicuo mayor. El oblicuo menor va de la apófisis transversa del atlas al borde externo de la línea nucal inferior. ¿Borde externo? ¿Ah? ¿Borde externo? Sí. Aquí se forma un triangulito que se llama el triángulo de Laus. Y dentro de ese triángulo lo que vamos a ver es el paso de las arterias vertebrales cuando salen del atlas. Entonces ahí, al salir del atlas, las arterias vertebrales salen por ese triángulo y penetran al agujero magno.
los... ¿Quién tiene borrador? ¿Alguien me ha prestado borrador? ¿Qué dice? ¿Steel Aux? Y Gauss, doble L. Doble L. O una servilleta, un pedazo de papel, una esponja para maquillarse. Es un crimen suficiente. Gracias. Gracias. Ok. Entonces, ya vimos al recto menor, al recto mayor, al oblicuo mayor y al oblicuo menor. Eso es parte de los músculos de la nuca, ¿vale? Del primer plano. ¿Puedo borrar? Solo ¿qué había en el ángulo de En la salida de las arterias vertebrales, del agujero transverso, de las apófisis transversas tienen agujeros transversos, ¿verdad? Hacia ahí va. Vamos a dibujar nuestras líneas nucleares. Bueno, ahora vamos al plano de los complejos. Complexo mayor, complexo menor, van a ser el plano de los complexos. El complexo mayor va a ir de las apófisis transversas de las últimas 4 vértebras cervicales. Entonces, de las apófisis transversas de las últimas 4. C7, C6, C5, C4. Entonces, de las apófisis transversas de las últimas 4 vértebras cervicales y las 6 primeras torácicas van a salir de acá, vamos a ver, C4, intersticio. Al intersticio. Y vamos a incluir dentro de estos complexo mayor a las 6 primeras torácicas. Sería T1, T2, T3, T4. Nos van a faltar las cosas. También van de las apófisis transversas al intersticio. Recuerda que el intersticio era ese espacio que había entre las líneas nucleares superiores e inferiores. Ese va a ser nuestro músculo complexo mayor. Y el complexo menor va a ir de las apófisis transversas de las últimas 5 cervicales. Vamos a dibujarlo del otro lado. Entonces sería de C7, C6, C5, C4 y C3. Y la primera torácica, T1, sería esta. Y se van a ir al mastoides. Entonces, complexo menor de las apófisis transversas de las últimas 5 vértebras cervicales y primera torácica al mastoides. Complexo mayor, complexo menor. Plano de los esplenios. El
esplenio de la cabeza, va de las apófisis espinosas, de C7 a T4, hacia el mastoides. Entonces, C7, T1, T2, T3, T4. Estos van de las apófisis espinosas, del pico de atrás de la vértebra. Las apófisis espinosas de C7, T1, T2, T3 y T4 hacia la apófisis mastoides. Esplenio de la cabeza. Y nos falta el esplenio del cuello. El esplenio del cuello va de las apófisis espinosas de C7, T1, T2, T3 y T4 a las apófisis espinosas de las primeras tres cervicales. Quiere decir atlas, axis y C3. Entonces, el C7, T4. Este es el esplenio del cuello, de las apófisis espinosas, de C7, T1, T2, T3 y T4, a las apófisis espinosas de atlas, axis y C3. Atlas, axis y C3. Ya lo puedo borrar, ¿verdad? Y de las apófisis espinosas S1 hasta T10, de la línea nucal superior ahorita muy bien, de la línea nucal superior, apófisis espinosas de C1 hasta T10, hasta por acá abajo, van a ser así. Y se dirigen a la clavícula, al borde posterior de la clavícula y al vientre inferior de la espina de la escápula. Vamos a formar al músculo trapecio. Entonces, el trapecio va de las apófisis espinosas de C1 hasta T10, son 17 vértebras en total. De C1 a T10, de la línea nucal superior hacia la clavícula y hacia la escápula. Entonces terminan insertándose en la clavícula y en la escápula. Y ese va a ser nuestro músculo trapecio. Pero no está tan grande como ahí si no tuviéramos el cuello como cierto, ¿verdad? ¿Sí? Y esos son los músculos de la nuca. Ustedes ya me... ¿Qué fue que les pedí? ¿Trabajo o video? ¿Trabajo?
Entonces, en base a lo que yo les pedí y lo que ya explicamos, páselo. Pásame si no se va a tocar. Ya. ¿Ya lo tiene? Ah, ¿qué va a pasar? No, ahora pase. No, ya le tocó. No te va a tocar nada. Así pues. Dormida. ¿Cómo me explico? ¿Cuál me va a explicar? Plano profundo. Ah, no, en base a su trabajo, claro que yo le puse. Tengo que tener ahí. En la parte del plano profundo. Ahí está bien. A ver. ¿Quién es su mejor amiga? A ver, escoja a cualquiera menos su mejor amiga. No tengo, ¿ya viste? ¡Oh, qué rata! ¡Qué rata! No, mire, lo dije. Rata traidora, ¿verdad? ¿Ya viste? Te negó, te negó. A ver, dígame tu nombre. ¿Los ves? Diego. ¿No está Diego? Siga, Diego, siga, ya los rectos. Mayor o menor. Dale el marcador aquí. No, el recto no está ahí. Ah, recto. Ah, oblicuo. Dios me va a dar lo único según su investigación. El que me quedó mejor fue el. No despierta cuando él se usa con usted y pistola bajando allá. Bueno, no. Aquí lo tengo. Estaba pensando en el. 10, Voy. 9, Recto. 8. Acaba del. De. ¿Cuál? ¿Cuál es El recto. oblicuo? Ya está, no, no es el recto mayor. Que me confunde. Me asusta. Oblicuo. Ah, ¿Dónde te vas? No voy a jugar, venga. ¿Dónde va? Llévala, por favor. ¿Cuál? ¿De dónde va? Explique, pues. Va del borde de Axis, de Atlas, a la línea inferior, a la línea inferior. ¿Se lo ubico? Mayor. No, mayor. Ah, sí, mayor. ¿Y el menor? El menor va de. Oye, si no le entendí. También va de acá. Si no le entendí a dónde iba. ¿Qué es separado ahí? Va. A ver. Mejor el. Complex es de micro. A ver, ¿qué hizo?
¿Yo? Diego, vos tenés que atinar. ¿Está de acuerdo con lo que dijo él de los oblicuos? No. Ah, entonces, correcto. Ahí está marcado. Queda. ¿Y dónde va el oblicuo mayor y dónde va el oblicuo menor? Solo voy por mi trabajo. Que el tema no son ¿El único mayor? No. No. Va desde la pubis espinosa del axis Ajá. a la pubis transversa del atlas. Ah, ok. ¿Ya? Esa es la transversa del Atlas. No. ¿Dónde tiene usted transverso atravesado en medio? Se llama transversa porque está donde. Ah, nunca le coloqué la costilla. ¿Pues está aquí? ¿No para arriba? Cuerpo. Apófisis transversa. Espinosa. Agujero vertebral. Yo miro ahí una foto. Es que no se mira bien la calidad de Entonces va de la apófisis espinosa del axis hacia la pubis transversa transversa del del Atlas. Muy bien. ¿Y el siguiente ya no está atrás? No. No. Pero ya respondí una. Yo también le respondí. Ahí está. Está bien. ¿Dónde está? Oye, ¿usted dónde va? Para acá y queda para acá ¿De dónde va? la cual. Yo ya respondí una. Mayor, ¿y el oblicuo menor? Yo ya. ¿A dónde va? El mayor. ¿De dónde a dónde? No, espérate. ¿Dónde va el oblicuo menor? Hacia. También el móvil. No. Yo sí sé. Yo no sé. Muy bien. pero no Se solo baja uno, nosotros. se baja uno. Karina. No, que no la pasó. Pero no la mojó. No, pero se sacó. Yo le Se tiré baja a uno, uno. se baja uno, Diego. Nelson. Nelson. Karina. Pobre Nelson. Entonces la otra va, el oblicuo menor va de la apófisis transversa del Atlas a la línea nucal, o sea que va de aquí para arriba. Ok. Ahora nos tocaría complexo. Complexo mayor. ¿No dejé mi borrador? Vamos a borrar los rectos y ya los Complejo mayor. ¿Quién se está ofreciendo ahí? Yo para este. Ah, para el complejo. Ay, para ayudar. ¿Dónde va eso? Ahí vengo a ayudar, Diego, es usted complejo mayor. ¿Está de acuerdo usted con lo que dijo él? Porque no dijo nada. A ver, ¿qué hiciste? Ya no quiere ayudar. ¿Hacia dónde? Van de las 4 últimas cervicales, 6 primeras torácicas. Al intersticio. Adiós, pues, no, Wilson, lo siento. Preso mayor. ¿Quién no está enfermo? ¿Y qué era? No me mires con cara de todo, no. La loca se hace. Venga para acá. No, ya sabe que le estoy hablando porque no quiere. Apúrate, vamos a ver. Complejo menor. Por eso pasa.
No, hombre, ahí ya. No, por maricón, si pasa hasta ahí, para hacer las piernas del otro. Vengan a ayudar, pues, por lo menos ayuden. Y como es caballero, mojamos al caballero y no a la dama. Complejo menor. No, porque es el menor. Complejo menor. Las últimas 5 vértebras cervicales. La primera torácica hacia la apófisis mastoides. ¿Cuándo se acuerdan del curioso con el complejo menor? Complejo menor. ¿DC3? ¿No sabe cuál es el 7? No la contó. No está grabando todavía. Porque uno tiene que estudiar. Sí, porque por si se habla. ¿De uno? El esplénido
cuello. Cráneo del cuello. Y a Micaela, cráneo de la cabeza. Solo por eso le dije. Va a dejar el agua a buscar la calidad. Y la van a comprar. A la clavícula llega al borde posterior de la clavícula y en la escápula llega al labio inferior de la esquina. Me va a perdonar. ¿Ya? ¿Dónde vale? ¿Dónde tocó usted? Esplenio del cuello. ¿Dónde lo ves? Esplenio del cuello. ¿Del cuello? ¿De la cabeza? ¿Ahí del cuello? No de la cabeza. ¿El de la cabeza? Ya sé. De la cabeza. ¿De la cabeza? Bien, ¿quién está pidiendo ayuda? Ay, no. Que venga a ayudar, tío. Sí. ¿Ves por qué no pudo con el otro? Va de T7, T1, T2, T3, T4. La cabeza. Revisen ahí el apunte. Esplenio. Es la boca que no Por eso, apoyen el lado de T7, T1, T2, T3, T4. Atlas, Axis y. Sí, pero todos. El apoyo de notas. ¿Lo vuelvo a coger, no? Ahora va a poner. De C7 y las primeras 4 torácicas a la apófisis mastoides y la línea nucal superior. Vamos para acá. ¿Qué va para acá? ¿Cuántas no son todas esas? Es C7 y las primeras 4 torácicas. ¿Ah? Me está haciendo nervioso. Y yo hice para... Bueno, bien jóvenes. Entonces, músculos del cuello lo terminamos. Mañana platicamos de músculos del tórax.